Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a Sobre la Mesa. El día de hoy ya viernes 12 de agosto del 2022. Estamos cerrando semana y pues hay mucho de qué platicar, así que me da mucho gusto y vamos a entrar pues prácticamente de lleno a saludar a Carlos Eduardo Cimental. Carlos, bienvenido. ¿Qué tal, Daniel? Pues hoy sí, bienvenidos a su programa. Primeramente, deja de dar la bienvenida al público. Y pues este programa va a ser un poco lamentable lo que vamos a tratar el día de hoy, Daniel. Así es que por eso incluso hay que venir con color apropiado, porque México debe estar triste ahorita por lo que ha pasado toda esta semana, ¿no? Así es, y bateamos nosotros para buscar un título, justamente lo decíamos, Carlos, lo tenemos que comentar. Bateamos para ver cómo le podríamos poner si cerraba una semana violenta en México, si los hechos violentos que habían sacudido al país. Y es que me dice Carlos, pues todavía falta el fin de semana, o sea, falta sábado y domingo. Y la semana empezó mal, o sea, por eso Sí, te comentaba eso, ¿no? sí, es una cosa lamentable. Primero Guadalajara y Jalisco, que fue lo que retumbó a nivel nacional en este tema de inseguridad. Y el día de ayer la frontera en Ciudad Juárez, Chihuahua, de nueva cuenta se da un suceso violento. Y aquí lo que llama la atención es el tema de que los civiles también se vieron involucrados. Hay por lo menos 11 civiles que perdieron la vida y la información la confirmaba hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su mañanera. Y entre ellos, obviamente para quienes estamos en esta parte de los medios de comunicación y quienes trabajamos y hemos estado en radio, porque ahorita por ejemplo usted nos escucha en el 94.3 de FM, pues 4 compañeros de una estación de radio de Ciudad Juárez, de la empresa Mega Radio, justamente la estación creo que es Switch, así se llama la estación, pues fueron asesinados entre toda esta ola de violencia que estuvo en Ciudad Juárez. Ellos habían llegado a trabajar como pues cualquier otra persona que sale de su casa a realizar sus trabajos de manera cotidiana y fueron acribillados entre todo pues no sé si sea correcto, si se moleste la gente que sigue al presidente, pero pues ya en esta guerra esta guerra de abrazos, ¿no? Esta guerra de abrazos, de abrazos, de balazos y es lamentable, Carlos. Sí, mira, es muy lamentable, Daniel, y sobre todo en el contexto que se viene dando todo esto. ¿A qué me refiero? Me refiero a la situación de que el presidente, a través de un decretazo, como ha sido su estilo en todo su trienio, está impulsando la militarización de la Guardia Nacional. Y esto, pues, obviamente a mucha gente nos tiene preocupados. O sea, una de las razones por las que perdió mis simpatías el señor presidente es esa de la militarización del país. Pero ahora no solo está violentando la ley, sino que está violentando, Daniel, acuerdos que se tomó con la oposición en el año 2019 cuando se instituyó la Guardia Nacional, donde el presidente acordó, bueno, con los partidos de oposición, no tanto el presidente en sí, sino sus representantes en la Cámara de Diputados del Grupo Mariana, pues acordaron con los diputados de oposición que se iba a dar un periodo de 4 años para que el ejército estuviera haciendo las labores de Guardia Nacional, o mejor dicho, muchos elementos de la Guardia Nacional son miembros son integrantes del Ejecutivo, del Ejército, porque ahí cobran, o sea, ahí siguen en nómina, pero resulta que el presidente dijo, no, yo me voy a pasar por el arco del triunfo a este acuerdo y a esta ley que se estableció en el año 2019, y yo por un decreto voy a pasar las funciones de la Guardia Nacional, que es la protección de la ciudadanía, al ejército. Entonces, este contexto donde se da esta violencia, que además hay que decirlo, este sexenio lleva más de 170,000 muertos, que no es cualquier cosa, y sin mencionar los desaparecidos, que ahorita vamos a dar una noticia muy lamentable que también acaba de emitir las Naciones Unidas. Y pues sí estamos viendo que al presidente no le ayuda la realidad. El presidente siempre que lo menciona dice que el país marcha requete bien en seguridad. Bueno, yo no sé en qué burbuja vive el presidente. Claro, vive en la burbuja, siempre está acompañado por el ejército, nada más y nada menos que con el secretario, el general secretario, que siempre lo acompaña en todos los eventos, en todas partes donde él va. Y pues sí, él no siente el problema de la inseguridad. Él está cómodamente instalado en Palacio Nacional, con guardias, que él no le llama, él retiró lo que era la Guardia Presidencial, pero estamos viendo que ha sido pura simulación, Daniel. Entonces, ¿con qué cara, uno se pregunta, está impulsando un esquema que no ha funcionado? Nosotros dijéramos, Daniel,
No, los índices de violencia bajaron a como los había dejado, porque siempre le echa la culpa al calderonato Sí. del año 2006 al 2012, y que continuó esta inercia, y que es la inercia que todavía seguimos, y por eso hay tantos muertos. O sea, que lo único que hace el presidente es echarle la culpa a otros, y él no asume su responsabilidad. Y para acabarla de amolar, nos está imponiendo, porque es la voluntad de una sola persona, de él mismo nada más, que sigue este modelo. Este modelo que hay que ver la realidad. No ha funcionado, Daniel. A mí me tiene muy indignado. Yo sí me pongo en los zapatos de la gente que tiene un muerto, que tiene un desaparecido, y la verdad es algo que no quisiera que a uno le llegara. Estamos supeditados a que como estos locutores, estos compañeros de medios, pues nos pueda pasar lo mismo Sí. en el momento menos esperado. Que salgas a hacer simplemente tu trabajo y vamos de lo menos a lo más. Que vayas a hacer, a salir simplemente con tu familia, como fue el caso del video que circuló de Guadalajara. Los que sacan del carro. Que te bajan del carro y te queman el carro, te queman tu patrimonio, que les decía yo ayer o antier que tratábamos el tema, ¿cuánto le costó a esa familia comprar ese vehículo? O si todavía lo está pagando, así que lo sacó en un crédito. Y te quitan tu patrimonio así, en cuestión de segundos, a perder la vida haciendo tu trabajo. Y en este punto, yo la verdad desconozco de estadísticas y si quisiera conocerlas, voy a tratar de buscar. No sé si de pronto en esto se le llaman víctimas colaterales o cosas por el estilo. Si con Calderón, en esa guerra que Calderón empezó con el narco, hubo tanta víctima colateral, o sea, hubo tanto civil que perdió la vida en fuegos cruzados o cosas de ese tipo. Pero aquí ya estamos entrando en un punto complicado, en un punto difícil y pues el presidente dice que lo lamenta, dice que lo siente, dice que pues bueno, creo que lo plantea hasta como una represalia el hecho de atacar gente. Tenemos lo que dijo en la mañanera hace un momento, Carlos, no sé si quiera que escuchemos lo que comentaba por ahí, un extracto de cerca de 2 minutos, donde habla el presidente de esta situación ocurrida en Ciudad Juárez. Y él dice que fue como una especie de represalia, como que atacaron a los civiles para vengar algo que pasó en una cárcel, ¿no? Algo así. Entonces, sí. que yo no le entiendo, no le encuentro sentido a esa cuestión, pero pues bueno. Pues siempre dicen que cuando la partera es mala le echa la culpa a otra parte. ¿No? O sea, siempre hay que repartir culpas y siempre hay que justificar lo que está pasando. Sí. Y eso es bien lamentable. O sea, el punto no es ahí. El punto es que en este momento ya se ve lo incorrecta que es la política de abrazos, no balazos. Ya se ve que no es la política de seguridad que el país necesita y que no está dando resultados. Ahora ya está trastocando a la sociedad civil, o sea, ya hay personas civiles que pues están perdiendo la vida. En este caso como una venganza, como una represalia, como lo que pasó en Ciudad Juárez. Y en medio de todo esto, bueno, pues ahora la polémica de la militarización de la Guardia Nacional, o sea, de sumarlo a la Secretaría, de que se militarice el país. Aunque yo veía por ahí que alguien comentaba, pues estamos militarizados desde Calderón. Así es, Daniel. Y mira, de hecho, es consecuencia de la misma política. O sea, acuérdate que Calderón puso al ejército en las calles de una manera soterrada, de una manera que sabíamos que no estaba bien, porque no había otra solución para entonces, pero se ha continuado con lo mismo. Lo que pasa es que ahora se está siendo descarnadamente decir, vamos a continuar con esta estrategia de que esté el ejército. Pero mira, siempre ha habido hechos lamentables, Daniel. Yo recuerdo un hecho muy lamentable, no sé si tú también, cuando mataron a 2 jóvenes estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, que movilizó mucho a la sociedad en ese entonces. No recuerdo exactamente en qué año fue, pero fueron víctimas del fuego cruzado, también lo dijeron, entre el ejército y un grupo, ¿no? Que no sé si recuerdas que a los jóvenes hasta les sembraron, ya que se dio cuenta el ejército, el error que había cometido, les pusieron armas en la mano, cuando eran jóvenes que estaban labrando su futuro, que estaban estudiando, y nada más por el simple hecho de estar en el lugar equivocado, el ejército, porque al final de cuentas murieron por balas del ejército. Y también el presidente cada rato recuerda lo que pasó en la ciudad de Tepic, cuando estas imágenes, la verdad, sí fueron muy impactantes. De cuando los helicópteros rafagueando a un grupo delictivo, y es el ejército, o sea, es lo mismo. Entonces, lo que estamos viendo, Daniel, que la política que tanto criticó
el actual presidente de la militarización de la seguridad pública, que debe de competir o debe de ser una atribución civil, pues esta misma estrategia está diciendo el presidente, seguimos con ella. O sea, y es lo que uno no se explica. Oye, si tú habías quedado que en 4 años ibas a fortalecer a la policía, a la Guardia Nacional para que se fuera haciendo un cuerpo civil, ir preparando a la gente, y todos esperábamos que para estas fechas ya tuviéramos un cuerpo de seguridad pública fortalecido con estas promesas, porque hasta ahorita este gobierno ha sido de retórica, que es puro verbo. Sí, ese es el problema. O sea, el tema de seguridad es que nos está vendiendo, y como ha sido en este gobierno, el discurso dista mucho de sus acciones. Si el presidente viene y nos dice abrazos, unos balazos, paz y todo, pero vemos que en las calles del país, vemos que en los estados, el ejército está en las calles, las fuerzas federales están en las calles, están provocando estos enfrentamientos. Ahora ya como víctimas colaterales civiles que pierden su patrimonio en el mejor de los casos y que pierden la vida en el peor de los casos. Entonces volvemos a lo mismo, el discurso del presidente no es el mismo que las acciones de su gobierno. Entonces lamentablemente la gente no lo quiere ver, no lo quiere entender. Tendrán que ser trastocados en su seguridad, tendrán que ser ellos a los que les tiene en un hecho de este tipo, le quiten su patrimonio, o a quienes le asesinen a un familiar en un hecho de represalias donde pues lo hacen por hacerlo, y para que puedan entender que las políticas de este gobierno, ya no voy a ponerlo del presidente, no están siendo las adecuadas y no son las correctas. Todos estamos de acuerdo en que el ejército salga de las calles. Todos estamos de acuerdo en que queremos... Sobre todo la gente, ¿no? La gente que ya no está... paz, queremos tranquilidad, queremos ir tranquilos a nuestros trabajos, Carlos. Queremos sentir que podemos caminar a gusto por las calles. Y a veces, lamentablemente, ni el mismo ejército te da esa confianza, ¿no? O ya no sabes si acercarte o no, o si los ves vas a pasar seguro por ahí o no. Y eso la verdad, es un tema que a la sociedad pues debe de pegarle, y ojalá le lleve a reflexionar, no solamente sobre la política de seguridad de este gobierno, sino sobre otras tantas políticas más que vienen a abonar a que ese bienestar que nos promete este gobierno, pues no sea un bienestar como tal, ¿no? Mira, a mí me da la impresión, o sea, en mi opinión muy personal, que todo lo que está pasando es un caldo de cultivo que ha preparado el mismo gobierno. O sea, de dejar que las cosas estén hasta este extremo para que la gente diga, sí, hay que militarizar. O sea, sí, el presidente tiene razón, sobre todo todos aquellos que ahorita están callados. Me gustó mucho una de tus opiniones del día miércoles, cuando dices que ahora, todos los que nos reclaman que antes estábamos callados, a ellos sí ahora sí están callados. Y todo lo que está pasando ni les duele, sí, ni les huele, ni les nada. Entonces, aquí yo creo que lo que ha estado pasando es que se ha estado dejando que la violencia crezca a estos extremos para que entonces el pueblo, que somos todos, digamos, es que no hay más, hay que entregar el ejército a la seguridad pública. O sea, y entonces vamos a afianzar, ahora sí que este caldo de cultivo va a ser una sopa muy amarga que nos vamos a tragar, Daniel. O sea, ¿por qué? Porque desgraciadamente, es que el ejército tiene su función y está preparado para otras cosas. Habría que ser muy malo para hacer algo así, okay, para poder avalar una decisión. Oye, Daniel, el poder es una cosa que te hace que pierdas la razón. Todo el mundo sabe, sí, que cuando llega un gobernante, me ha tocado ver personalidades que de repente se transforman cuando se sientan en la silla. Lo dijo el general Villa. Sí, lo dijo el general Villa en el año de 1913, creo, cuando las fuerzas villistas junto con las zapatistas estuvieron en Palacio Nacional, y dijo, esta silla está embrujada. Porque se sentó en la silla presidencial. Y le fue mal, porque al final de cuentas, como muchos líderes revolucionarios, cada silla presidencial en su nivel tiene algo de brujería. Tiene algo de brujería. Es raro el presidente que mantenga sus cabales y que de alguna manera cumpla con lo que prometió, porque le han sacado al presidente, hasta la misma Carmen Aristegui, ayer se echó una editorial muy buena, donde le sacan los discursos que decían antes, no solamente él,
sino sus testaferros. Sí. ¿Quiénes son sus testaferros? Pues me refiero al líder de Morena, me refiero al señor Bartlett, me refiero a toda esa gente que ahorita está en el poder y pues que ahora, tanto que criticaban antes, y ahora se callan a las decisiones del presidente. Entonces, para mí sí es una estrategia claramente diseñada para conservar el poder. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando haya descontentos sociales, como lo dije también hace días, ahí sí va a actuar la Guardia Nacional. Las acciones que no tiene contra los delincuentes, las va a tener contra aquellos que nos manifestemos en contra de la situación del país. Y es hacia donde vamos. No se ocupa ser brujo. Es más, yo estoy casi seguro que el día, ¿cuándo va a dar su discurso el presidente? El 15 o 16. Bueno, va a dar un discurso para la unidad nacional, pero para que estemos, esa unidad nacional, que aceptemos ciegamente sus políticas. Y yo lo insisto mucho, Daniel. Ojalá y el presidente, todo lo que él dice fuera resultado de pláticas, de diálogos con la gente que lo rodea, porque hay gente inteligente ahí, pero que también están tan callados por la chuleta que no se atreven a contradecir al presidente. Está bien que el presidente llegó con un bono democrático muy alto y también quiere destruir todo eso, porque también quiere destruir a las instancias que regulan la elección de nuestros gobernantes. O sea, si te fijas, Daniel, todo es una estrategia para que este grupo de huevones siga en el poder, ¿sí? O sea, y yo lo digo porque, a ver, el presidente lo presume, los 200 pesos en la bolsa. O sea, una persona que nada más ha administrado 200 pesos en su vida, porque él lo dice, no lo digo yo, ahorita maneja un presupuesto de 7 millones de pesos, que son los recursos que todos los mexicanos contribuimos para tener un mejor país. Y sin embargo, estamos viendo que el país se nos está desmoronando. A mí sí me lastiman mucho, Daniel, si uno toma estas actitudes de indignación, es porque yo sí me pongo en los zapatos de las personas sí. Que ayer, la verdad, cuando pasaron los eventos en el centro del país, en Guanajuato y en Jalisco, bueno, tuvieron la decencia de no meterse con los civiles, pero cada vez la violencia está escalando, está escalando. Entonces, y este escalamiento de la violencia no tiene otro propósito más que permitir, ahora sí, la total militarización de México. Ya formalmente y por decreto. Sí, por decreto, ahorita es por decreto. Sí, dice el presidente. Vamos a escuchar, Carlos, lo que dijo, si quiere, el presidente en la mañanera referente a este hecho de Ciudad Juárez, nada más para que vea la postura también del presidente, lo escuche y pues vea lo que dice. Vamos a informar también sobre enfrentamientos y un lamentable suceso en Ciudad Juárez, que perdieron la vida 11 personas, y vamos a informar, el subsecretario Mejía va a dar la información que tenemos hasta ahora, qué fue lo que causó este enfrentamiento entre grupos, y luego algo que no se había presentado y ojalá no se repita, porque se agredió a la población civil inocente, como una especie de represalia. No fue solo el enfrentamiento entre dos grupos, sino llegó el momento en que empezaron a disparar a civiles, a gente inocente. Entonces, esto es lo más lamentable de este asunto. Sí, fue la palabra represalia. Yo quería ver si había comentado otra palabra, pero es como represalia contra el gobierno, para atacar al gobierno, para decirles estos grupos criminal su desacuerdo por lo que había pasado, pues van y matan civiles. Al pueblo, es que como él también es la encarnación del pueblo, ¿sí? Entonces, para los civiles, bueno, eso dice él, ¿no? No. A ver, es que hay que ver, a veces hay que tener nuestras interpretaciones, las segundas lecturas son muy interesantes. Sí, o sea, entonces a lo mejor la gente, mira, vamos a ofender al presidente defendiendo al pueblo, porque al final de cuentas es el pueblo que él tanto quiere y llama.
Entonces, sí, puede ir por ahí, pues si alguien quiere hacerle daño a una persona, pues se va contra los hijos, no se va contra... Yo le pregunto a los ciudadanos que defienden al presidente y que defienden la política de su gobierno, ¿ustedes creen que la vida de una persona o de las personas que ayer mataron valen lo que vale una beca de 65 y más? ¿Vale lo que vale una beca de jóvenes construyendo el futuro? ¿Vale lo que le dan a usted de beca por los discapacitados? ¿Usted pondría el precio de las vidas de esas personas por lo que usted recibe como para que por eso que usted recibe siga estando de acuerdo en un puesto en lo que público? este gobierno está haciendo? ¿O que el sueldo que usted devenga por estar de funcionario vale la vida de estas 11 personas que fueron asesinadas ayer? Ahí nomás póngale precio, porque al final, como ciudadanos, el recibir un apoyo gubernamental no tiene que obligarlo a decirle sí a todo al gobierno. El gobierno tiene que darlo porque pues es parte de una política pública que sale de los impuestos de los ciudadanos que contribuyen con eso, de los empresarios que también pagan sus impuestos, y el sueldo de los funcionarios también se paga de los impuestos de los ciudadanos, del predial, del IVA y de todo lo que usted va pagando en este día a día de consumo y de lo que va haciendo ahí impuestos. Esos impuestos van y paran al gobierno. ¿Vale la pena la vida de una persona, la beca que usted está recibiendo, como para que siga apoyando acciones de este tipo que no abonan en la seguridad y que ahora ya están costando vidas de personas inocentes? Si a usted le toca y usted es de los que está recibiendo un apoyo, ¿va a valer la pena que pague usted con su vida el apoyo que su familia, el apoyo que su familiar está recibiendo? Piénselo, analícelo, porque al parecer esos apoyos y esas becas y ese asistencialismo es lo que todo mundo quiere que se quede, y por eso están de acuerdo con el presidente, pero compénselo con lo que estamos pasando y con las vidas que se están perdiendo a causa de estas políticas que no son las correctas. No, Daniel, ojalá y fueran 11. 11 son los crímenes que se dan en Japón en todo un año. Sí, aquí los tenemos en un día, ¿no? Entonces, sí, estamos hablando de una falla en el Estado mexicano, porque en esto sí hay que meternos todos, Daniel. O sea, a pesar de que uno no está en ningún puesto público, uno no está en ninguna toma de decisiones, pues de alguna manera, con esto que tú acabas de mencionar, nuestro silencio, pues dice mucho, ¿no? Y entonces le dice al gobierno, bueno, pues la gente no dice nada, son unos cuantos ahí la oposición, que los prianistas y todo esto que menciono, neoliberales, conservadores, bueno, una serie los que nunca habían dicho nada. Los que nunca habían dicho nada. Pues sí es lamentable que la gente esté callada, y yo repito, yo conozco personas que la verdad estaban con el aquí no más sangre, aquí todo esto, y sin embargo ahorita aplauden cualquier, o justifican, más que aplaudir, justifican todo este tipo de toma de decisiones porque dicen que no hay de otra. Y sí, pues sí, la gente, al final de cuentas, en el Zócalo, la gente que alcance a reunir el presidente, que seguramente va a haber mucho acarreo, y como que lo están viendo, porque por esos días va a ser también la reunión del Morena para elegir a sus cuadros nacionales, que creo que es el 16 o 17 de septiembre. Lo van a reunir para que ya se Sí, queden ahí. mira, es una estrategia que a mí me recuerda a lo que pasó en la Italia de Mussolini y en la Alemania del señor Hitler. O sea, son políticos populistas que son buenos para aglutinar a al pueblo, vamos a decir, en base a una figura, que a base de retórica está de que vivimos en estar, y va a empezar a hacer, en Italia le llamaron la marcha de las camisas pardas, el momento cúspide del fascismo italiano, y cómo invadieron a Roma todos los seguidores del entonces líder Mussolini, y entonces comenzó la construcción del fascismo en Italia. Yo no creo que vayamos a llegar a eso aquí, porque México es un país mucho más diverso y mucho más grande que Italia. Italia es te cuenta, Sinaloa, ¿no? Pero entonces sí estamos viendo esta situación que se va a presentar el próximo mes, donde prácticamente vamos a ver, Daniel, y hay que estar preparados en un verdadero, ¿cómo podemos decir?, ataque a las instituciones, porque el presidente se va a basar en eso para decir que no lo dejan gobernar, y estoy hablando por instituciones hasta el Congreso, O sea, cuando los diputados le niegan, como el caso de la industria eléctrica y todo lo que se ha dado, o los jueces le niegan los permisos para seguir destruyendo la selva,
el presidente se pone y ataca a las instituciones con una ferocidad, la verdad, sin ser siquiera un buen político, porque hay maneras de decir las cosas, Daniel, ¿eh? Hay maneras de decir las cosas elegantemente, pero el presidente denuestra, el presidente, ¿cómo se puede decir? Vitupera a la gente, vitupera a sus opositores y no es capaz de dialogar con ellos. Tú dime cuántas reuniones ha tenido el presidente con la oposición desde que está en el poder. De hecho, con los mismos medios de comunicación, Carlos, yo no lo he visto en medios de comunicación. Nunca ni con Pepe Cárdenas, ni con López Dóriga, ni salvo con Carmen los que van a su Aristegui. mañanera. Sí, esa es su manera de comunicarse con el pueblo. ¿Por qué? Porque no le gusta que lo cuestionen. Y eso lo vimos el día domingo cuando estuvo allá supuestamente apoyando a las familias de los mineros. No estuvo ni 5 minutos con ellos, ¿sí? Y si a eso le abonamos lo que le dijo el secretario de Gobernación a una madre de familia, cuando le dijo, yo tampoco creo en ti. Qué feo. O sea, entonces tú dices, oye, ¿esta gente de qué está hecha? ¿De qué está hecha? Son insensibles. ¿Y por qué son insensibles? Porque, repito, al final de cuentas, lo que están buscando es conservar el poder. Y como dijo Maquiavelo, o como dijo el clásico que tanto odia el presidente, haya sido como haya sido. Sí, no. Y el fin justifica los medios, dice Maquiavelo. Bueno, aunque nunca lo dijo, ¿no? Pero bueno. Nunca lo escribió. Realmente. Nunca lo escribió, pero ahí está. El asunto es interesante. Y hay otro punto. Voy a hacer una pausa porque ahora vamos a hablar de los helicópteros del ejército, que también no sé si ya se la sabe esa. No, pero lo que yo sí me sé, y vamos al rato, Daniel, es el llamado de la ONU. Esa también está buena. Está muy buena, al rato. Ahorita la comentamos, vamos a la pausa, no se desconecte el 94.3 de FM La Cañona, hacemos una breve pausa y regresamos con más sobre la mesa. Y nosotros seguimos aquí porque le decía, Carlos, quiero tocar el tema antes de pasar al de la ONU que me parece más interesante, el uso de un helicóptero para transportar a una botarga de un equipo de béisbol. No sé si ya lo vio. Es que el béisbol ahorita es prioridad nacional, o sea, y es un asunto de seguridad pública. Y por eso tiene que estar el ejército. No sea mal pensado, Daniel. Una botarga en un helicóptero del ejército. Yo no sé cuánto cuesta mover esos aparatos, pero moverlo para trasladar una botarga también es bien interesante. Y andan los memes a todo lo que da. Por ahí sale un capítulo de Los Simpson donde Lisa es presidente de los Estados Unidos. Usa un helicóptero de la Fuerza Armada de los Estados Unidos para traer a un amigo a la Casa Blanca y la están usando para aprovecharlo el presidente, y el presidente también fijó postura de eso, dice, no estoy de acuerdo, pero hay una justificación, dice el presidente, para esa acción, y fue esto lo que dijo. De la Marina para trasladar a la mascota del equipo Olmecas. El equipo Olmecas se llama. Yo creo que de Tabasco. más tarde aparte van a informar sobre este asunto. No, pero ya les van a explicar por qué se realizó esto. No estoy de acuerdo. Claro que sí estoy a favor del béisbol y del deporte en general. Y sé que pues hay mucha pasión por el deporte y qué bueno, ¿no? Está en la final. Por eso fue el helicóptero, porque estaba iniciando el playoff. Estaba iniciando el playoff y no llegaba la mascota. ¿Qué hacemos? Traigan un helicóptero del ejército para que vaya por ella, por favor. No sé si ponerme a reír o a llorar. No sabía eso, Daniel. O sea, y mira, perdón, Daniel, yo ya no me meto en muchas discusiones, sobre todo en la plataforma Facebook. Sí. Y sobre todo en discusiones. Ni en Twitter tampoco. Fíjate, hace días, para que la gente lo sepa, estuvo muy duro Twitter en contra de que, comentando el asunto de que la embajadora de México en el Reino Unido le estaba cargando la maleta al hijo del presidente, al hijo menor. Esa también estuvo buena. Estuvo muy bien. Bueno, yo la verdad. Y comprando unos tenis de 20 y tantos mil pesos, decían, ¿no? Sí, pero es a lo que iba, ¿no? De que este gobierno, repito, tiene una retórica para que la gente, lo que le llamamos vulgarmente, darle a tole con el dedo, ¿no?
Y esa retórica para eso es, para que la gente, igual todos los apoyos que tú acabas de mencionar, que además hay que decirle a la gente, viene del dinero nuestro y ya está establecido en la Constitución, no se lo van a quitar, no se preocupe. Pero a mí esas discusiones a mí no me gustan, ¿sí? La verdad, irse con temas banales y sobre todo atacando al hijo, a Jesús Ernesto, creo que se llama el joven. Entonces sí me parece a mí muy deplorable porque la verdad eso que llamamos derecha, o bueno, ultraderecha, esos comentarios para mí no abonan para las discusiones que aquí sí damos discusiones que abonen para mejorar la situación del país. Y estas cuestiones que manejan en Twitter y en otras plataformas atacando ese tipo de cosas, que sí es cierto con que digan, oye, y lo sabemos, la familia del presidente se da la gran vida, porque ya estuvo el caso del hijo mayor, José Ramón, y está el caso de los otros hijos como Andy, que están haciendo negociazos en el gobierno, pero son otras cosas que no salen. Y siempre que salen, el presidente sale con lo que tú dices, a justificar, ¿sí? A darle la vuelta. Cuando agarraron a sus hermanos recibiendo dinero, igual él le da la vuelta, lo justifica, porque su causa es mucho mejor que cualquier causa de cualquier otro ciudadano de México. Y no hay ni qué, ni cómo, ni por dónde criticarlo, porque pues él sigue siendo un hombre humilde, con un par de zapatos y 200 pesos en la billetera. Pero llama la atención, y otra gesto del helicóptero, porque pues por un lado tenemos todo un tema de violencia, tenemos todo un tema de inseguridad, tenemos 11 personas asesinadas en Ciudad Juárez, tenemos un caos en Jalisco, en Guadalajara, y el ejército transportando una botarga. Y es que ahora no hay consecuencias, Daniel. No sé si te acuerdas, ahorita me estoy acordando, ¿te acuerdas el caso de cuando el director, no sé qué cargo es, del agua, ¿cómo se llamaba este señor? De la Conagua. De la no me acuerdo Conagua. el nombre que usó un helicóptero, ¿no? Seinfeld, no sé, tenía un nombre sí, medio raro. Extranjero, digamos. Y te acuerdas cuando él utilizó un helicóptero para irse de vacaciones y cómo lo atacaron y lo corrieron. Sí, terminó destituido. Terminó siendo destituido, o sea, que hubo una consecuencia. Aquí lo que estamos viendo es que podemos ver que hacen lo peor y no hay consecuencias. Van a seguir con la misma. Y lo peor todavía es la gente que aplaude. O sea, es la gente que lo justifica. Son los opinólogos, porque yo veo mucho como el señor Ledesma, al ¿cómo se llama que le llaman de Jalisco? Bueno, ahorita se me fue el nombre. Julio, ¿qué? Bueno, otro opinador, nuestro mismo paisano, que a mí la verdad ya me da pena leerlo, a Cepeda Patterson, siempre busca la manera de darle la vuelta y de justificar, no de entender, sino de justificar todas estas acciones que no hacen más que demostrar que estamos en manos de políticos que lo que menos les interesa es el bienestar de la gente, a pesar de que ellos lo mencionan tanto. Y eso está claro, eso se ve, eso se nota, se siente, es palpable en este momento el desinterés del bienestar ciudadano, aunque es la política del bienestar. Y desde Estados Unidos se nota, porque lo decía ahorita Carlos, para darle paso a esta información que es interesante, pues ya autoridades internacionales pues tienen también que intervenir en temas de seguridad, hacen llamados al país también en otros temas, y no le importa mucho al gobierno, ¿no? Pero al final creo yo que la percepción de México fuera pues también está interesante. Y damos paso a una publicación, Carlos, que decía... Sí, hoy encabeza uno de los diarios de circulación regional, bueno, estatal, mejor dicho, El Debate. Tiene una portada, la verdad, a mí me llamó la atención, lástima que se me pasó a traerla, donde menciona que la ONU está haciendo un llamado al gobierno de México para que atienda el tema de una desaparecida, de una de los miles de desaparecidos, pero como es un caso muy documentado, y lo más lamentable, Daniel, es donde ocurre esto. Ocurre en una ciudad turística. Ayer también el mismo Debate encabezó una marcha que hicieron jóvenes para pedir por la aparición de un estudiante. Y así esta historia se repite en todos lados, en todos los municipios. Estamos hablando ahorita que hay como 1,000 desaparecidos por cada estado. Son como, en lo que va de este sexenio, son 30 y tantos mil desaparecidos. Y esto hay que sumarle a los 170,000
asesinatos dolosos que ha habido en esta administración. Ya serían 200,000 personas que han sufrido las consecuencias de esta política de abrazos y no balazos. Yo, como lo dije el día de antier, en principio estaba bien el lema, ¿sí? Pero no supieron implementarlo. Y siempre lo he dicho, cuando las personas que habitamos hace mucho tiempo dentro de la izquierda, siempre habíamos dicho, hay que llevar la imaginación al poder, hacer cosas imaginativas, novedosas, para que México progrese. Y sin embargo, quienes están ahorita, lo que menos tienen es imaginación. No tienen estrategia, no tienen nada. ¿Y en qué se basa uno para decir eso? Van a decir, ya está de hocicón este. ¿En qué se basa uno? Pues en los resultados. O sea, no hay que ir nomás que a la realidad, que si está mal la economía, pues vaya al mercado para que vea. O sea, no ocupa uno estar en el Banco de México para saber que la situación está... y los números globales son buenos. El presidente está gobernando para los ricos, ¿sí? Y los ricos siguen ganando. Pero los que están ahorita en los niveles bajos, esos que este gobierno se propone ayudar, son los que están sufriendo las consecuencias de la alta inflación que estamos teniendo ahorita. Ese es el tema. O sea, al final al gobierno le interesan los pobres. Y le interesan no porque los quiera sacar de pobres, porque los quiere mantener ahí con un asistencialismo que va a convertir en votos, porque cada apoyo, cada beca, cada pensión, pues es un voto en la urna, y así los quieren mantener. Y es que también, Daniel, fíjate, los que quieren justificarlo siempre te dicen, es que la situación internacional. No, a ver, sí es cierto, sí influye en la situación internacional, pero ¿por qué subió el aguacate? ¿Por qué subió el limón? Por si usted no lo sabe, esos productos subieron porque hay un control del crimen organizado sobre esos productos. Y hay otros más en todo el país, como el pollo. No sé si supiste cuando mataron y extorsionaron a gente que se dedica a vender pollo en Guanajuato, creo. También, entonces, muchas veces los productos se incrementan porque el crimen organizado maneja toda esa situación, sobre todo en Michoacán, la situación del aguacate, que hasta, por cierto, la DEA tuvo que parar porque amenazaron a uno de sus inspectores, no sé si te recuerdas, el año pasado. Entonces, todo lo que estamos viendo, la inflación no es tanto por cuestiones internacionales, también tiene que ver con políticas locales. Y ese tipo de política de no enfrentar al crimen organizado, y no siempre hay que enfrentarlos con balazos. Por eso ahí le damos razón al presidente. Hay que buscarle las cuentas, sí. Hay que buscarles el dinero. El dinero, una vez escuché a un analista que decía que hace más bulto el dinero que vale un ladrillo de marihuana o de cocaína, hace más bulto que la propia cocaína. No sé si me explique. Si la cocaína tienes un bulto así, lo que le llaman ladrillo, el dinero que vale esa cocaína es así. O sea, es mucho mayor, pues. Entonces, ¿cómo es posible que no puedan detectar el dinero que viene de estas transacciones ilícitas? Y para atacar al narco no se ocupan nada más los balazos. Con que se vayan al dinero, fuera suficiente. Estrategia. Sería una buena estrategia, ¿sí? ¿no? Y sin embargo, repito, lo que menos tienen estos que se dicen de izquierda es imaginación. O la están utilizando en otro sentido. Entonces se va el poder. O sea, la imaginación ahorita está enfocada en cómo perpetuarse, como lo hizo el PRI por 80 años, cómo Morena puede quedarse por 80 años a gobernar el país. ¿Por qué es eso? Estamos viendo acciones priistas y no del PRI moderno, del PRI de hace 80 años, del PRI que controlaba, del PRI que dominaba, del PRI que políticamente hacía con México lo que quería y en general. Ese PRI es el que estamos viendo, no el PRI moderno de Peña Nieto, que era de corrupción. Y hablando de corrupción, señores, lo que el presidente ha venido haciendo de pasarse la Constitución por arco del triunfo es corrupción. Eso es una también forma de es corrupción. Es la forma suprema de corrupción. Gobernar con decretazos para dejar de lado la Constitución es el acto más alto de corrupción. Más allá de los que han robado o desvían recursos o piden mochadas, no respetar la Constitución es el acto más grande de corrupción. Y de traición a la patria, ¿por qué no decirlo? Aparte, ¿no? Sí, claro. No quería usar la palabra. Sí, no quería usarla. Es que fíjate con qué facilidad atacan a quienes critican las políticas públicas diciéndote, es que eres traidor a la patria. Sí. Es que el presidente es la encarnación de la patria y por eso eres traidor. O sea, yo invito a la gente a que reflexione,
a que se dé un momento para pensar sobre todo en la situación económica, en la situación de la seguridad pública, y pues que razonemos mejor a quienes vamos a tener como representantes en las próximas elecciones, porque ahorita estamos viendo que esta clase política nos está llevando a un verdadero despeñadero. No lo digo por Peña Nieta, ¿no? Por Peña Nieto. No, sí nos está llevando a una situación muy delicada que vamos a sufrir las consecuencias en los próximos años, porque los problemas, Daniel, como que se van acumulando, ¿no? Sí. Por ejemplo, la deuda pública se va acumulando, y alguien va a tener que pagar todos los subsidios de la gasolina, todo lo que está pasando, y va a ser, al final de cuentas, el gobierno o el pueblo de México que va a tener que tapar esos agujeros, que va a hacer que tengamos que dejar, o esa cobija no va a alcanzar para tapar tantos agujeros. Sí, va a tener que hacer un hoyo para tapar otro, ¿no? Y la cosa es a dónde vayan a hacer el hoyo para tapar ese. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más en el 94.3 de FM. La Cañona, no se desconecte, por favor. Estamos en Sobre la Mesa. Regresamos con más al 94.3 de FM. Y nosotros acá ya de vuelta, Carlos, pues creo que sería bueno empezar con las conclusiones para terminar el tema. Esperemos que pues esta semana, que pues oficialmente para muchos termina el viernes, todavía queda el fin de semana, pues no estemos el lunes contando otros números trágicos en materia de inseguridad. Carlos, conclusiones. Bueno, yo nada más quisiera concluir con que a veces, como lo dije hace un momento, necesitamos reconstituir el tejido social. O sea, necesitamos que haya más espacios de diálogo. Necesitamos que nuestros políticos y sobre todo el presidente de la República, hace rato los invitaba a reflexionar a ustedes, que también reflexione el presidente lo que está pasando, que se ponga en los zapatos de las familias, no quiero que se ponga en los zapatos de los que se murieron, eso es imposible, pero sí que se ponga en la familia de los deudos, de quienes están padeciendo toda esta ola de violencia, y sobre todo lo que está pasando con las extorsiones, lo que está pasando con las desapariciones forzadas de personas. Y la verdad, a mí sí me apachurra el corazón lo que está pasando, y sí esperamos que en algún momento se reflexione y que sobre todo la clase política haga un llamado a cuentas para que se den mejores resultados y que se quite esta tendencia, porque Daniel, la tendencia al alza de homicidios no baja, no cede, por más que quieren torcer los números, porque es lo que hace en el gobierno, tratar de torcer la estadística para aparentar que la cosa va bien. Y te muestran números de que la tendencia, pero no, las tendencias son totalmente o diametralmente opuestas a lo que ellos nos dicen, a lo que ellos nos dicen de que estamos requete bien. Alguna vez dijo esa palabra el Ejecutivo Nacional, y así es que ya hay que dejar también eso, ¿no? Alguna vez lo hemos dicho aquí, Daniel, y por eso yo mencionaba el caso del hijo del presidente. No hay que irnos en contra tanto de la persona, sino lo que representa. O sea, no es tanto Andrés Manuel López Obrador, es la figura presidencial, la figura que es la máxima investidura en el país y quien debe de velar por los intereses del pueblo de México. Así es que no hay más que pedirle al presidente de manera comedida que tome cartas en el asunto, que deje de andarse fijando en promocionar sus corcholatas, en promocionar el próximo, y que trate de dejar unas buenas bases para que a partir de ahí tengamos un mejor desarrollo, una mejor convivencia, ahora sí bienestar para la gente, para que podamos salir tranquilos a las calles y no seamos víctimas colaterales de un tipo de enfrentamientos de estos. Hay mucho por hacer, pero sin embargo el hacer que tiene ahorita la clase política está encaminada hacia el futuro, y hacia un futuro que lo dijeron, ahorita mencionaba de 100 años, el Tercer Reich quería gobernar por 1000 años, ¿sí? 1000 años querían tener en el poder. Pues no queremos nosotros alguien que esté buscando la siguiente elección, sino que se preocupe por la siguiente generación. Necesitamos dejar una siguiente generación que viva con más tranquilidad, que viva con mejores condiciones, y para eso hay que ponernos a trabajar. Y pues el presidente lo dijo, ¿no? Por ahí no sé si vio, Carlos, un extracto de cómo llega una mañanera, ¿no? Dice, y lo mejor es que se va a poner peor, dice. Sí, anduvo circulando esa
Sin palabras. O sea, y ya con eso, yo ahorita lo acaté, me lo recordé, y avala lo que decía, pues a lo mejor es la estrategia del mismo gobierno para avalar un decretazo que viene en el tema de seguridad o de la militarización. Y qué cruel si es así, ¿no? Qué cruel que sea así y que hagan esas cuestiones que, pues, bueno, es lamentable. Ojalá pues las políticas cambien, ojalá si es una política como lo dice Carlos, que la idea sea que los ciudadanos pidan que se militarice el país, ojalá no cueste muchas vidas, no nos cueste tantas vidas, y porque entonces sería un valor altísimo esa militarización y lo que nos siga, ¿no? Y pues ojalá este fin de semana no se ponga peor, Carlos. Y se pone peor, Daniel, o sea, las estadísticas últimas en este último año se ve que la violencia se incrementa en los fines de semana y puede tener su explicación, Daniel. Bueno, uno siempre trata como científico de buscar una explicación a lo que pasa. El fin de semana es cuando más se consume alcohol, ¿sí? Y entonces muchas veces el alcohol es como un lubricante para que ocurran estos eventos. O sea, imagínate a esos cuando andan ondeados, aquí le llaman así, ¿no? Cuando andan ondeados, pues no miren, y por eso se dan estos incrementos en los fines de semana. Incluso a mí me gusta ver los programas a veces de hospitales gringos donde se ve que los fines de semana es cuando se les carga la chamba, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Por lo mismo, porque está la intervención del alcohol y las drogas, que es cuando la gente se disipa, y eso es la explicación por la que se da este incremento en la violencia. Pues bueno, vamos a esperar el fin de semana, vamos a esperar que sea un fin de semana tranquilo y el martes sobre la mesa, pues si es necesario lo platicaremos de nueva cuenta. No queda otra más que desearle un buen fin de semana, que descanse en la medida de lo posible, que si va a salir, no solamente ahora hay que cuidarnos en temas sanitarios, sino también pues en temas de seguridad. Hay que ver bien dónde andamos y por dónde andamos y pues estar listos para reaccionar ante cualquier situación. Lamentablemente pues estamos regresando a los tiempos en los que tanto ha criticado este gobierno y que pues al parecer estamos de vuelta en ellos, así que lamentable. Carlos, buen fin, hasta el martes. Hasta el martes, si Dios quiere, que tengan un excelente fin de semana y cuídese mucho. Quédese en el 94.3 con buena música. Nosotros regresamos el martes con otro tema sobre la mesa. Buen fin de semana y como siempre, pues estamos pendientes.